que nos están viendo por ahí, muy buenas tardes a todos ustedes que están aquí, aquellos que nos ven en línea desde Sudamérica. Un saludo muy especial a mi amigo Saulo, que ya se está recuperando. Te agradezco mucho a Dios que ha escuchado nuestras oraciones y si estás por ahí viéndonos, agradezco mucho que ya estás saliendo de eso. Y por ahí, a todos los que nos están viendo en Centroamérica también, en México, les agradecemos mucho la oportunidad que nos brindan de estar aquí con nosotros. Todos ustedes que vinieron el día de hoy, que apostaron a poder venir aquí y decir, vamos a escuchar música, vamos a escuchar la palabra de Dios, venimos aquí muy contentos. Pues les agradezco mucho a todos ustedes que están aquí, todos separados, todos con sus máscaras, y vamos a continuar cuidándonos unos a los otros. Estamos en esta serie titulada Riesgos, y me encanta lo que ahorita vino Hiram a platicar. Y se dieron cuenta que Hiram se copió de vestimenta conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Ok? Pero bueno, a la otra voy a tener que mandarle un texto en la mañana y decirle, ¿qué vas a...? Esto es lo que me voy a vestir yo, así que no, pero no te vayas a copiar. Pero bueno, igual él fue el que se levantó más temprano que yo. Pensando en lo que va a suceder mañana, el mañana es un día de celebración, al menos debería ser un día de celebración para todos nosotros, por lo que sucedió aquí hace ya muchísimos años, donde el doctor Martin Luther King vino y habló, estuvo en Washington y habló y nos dio ese gran discurso. Yo tengo un sueño. Yo soy un soñador, se los dije hace unas semanas. Sueño con que la gente y voy a hablar de eso el día de hoy, con que nos unamos, con que estemos trabajando juntos. Y recuerdo mucho lo que él decía, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, si no trabajamos unidos como hermanos, vamos a perecer como necios. Es una palabra que se utiliza mucho, de hecho en la Biblia, la palabra necio es aquella persona que le falta sabiduría. El día de hoy, pensando en lo que está sucediendo en este país, donde estamos nosotros, donde somos habitantes de este país, y si tú recuerdas, hace solamente unas semanas atrás tuvimos un episodio que básicamente fue como un terremoto en este país. Donde gente entró al Capitolio mientras estaba llevando por ahí una ceremonia que es relativamente sagrada para este país. Y hubo muchas situaciones por ahí. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que hubo personas que llevaban cruces. Hubo personas que llevaban símbolos cristianos a ese lugar. Y no me quiero meter mucho en eso porque yo sé que algunos de ustedes tal vez están de un lado de un bando del otro, y no queremos llegar a eso. Por eso lo que me encanta de la iglesia es que podemos venir y hablar de esto. Pero una de las cosas que está sucediendo a nuestro alrededor es que estamos apostándole a la falta de unidad. Y algo que me estoy dando cuenta en nuestras iglesias es que aún en nuestras iglesias estamos de un bando o del otro. Y lo que quiero hablarte el día de hoy es que uno de los riesgos que estamos corriendo, una de las apuestas que estamos haciendo, que es una mala apuesta, es lo que decimos muchos de nosotros, que la vida es mejor cuando estoy rodeado solo de personas que piensan como yo. Me ha pasado en las últimas semanas, de hecho en los últimos meses, no ha sido semanas, creo que desde que empezó esta pandemia, donde tenemos tanta división acerca de ¿usamos máscaras o no usamos máscaras? ¿Por qué vamos a regresar a la iglesia? ¿Por qué no vamos a regresar a la iglesia? Y estamos hablando de personas aquí en la iglesia. Unos reclamándome por qué estaba permitiendo máscaras, otros reclamándome por qué la gente no estaba con las máscaras, otros por qué íbamos a abrir tan pronto la iglesia. Recuerdo que abrimos nosotros por ahí cerca de julio. Otros, ¿por qué la mantuvimos cerrada? ¿Acaso no confiamos en Dios? Y nosotros vivimos, lo que puedo decirles es que nosotros hoy en día vivimos en una cultura que cancela a los que no concuerdan con nosotros. Yo lo he hecho. Y a veces me he sentido mal al hacerlo, pero yo lo he hecho. He cancelado, y eso en Estados Unidos ahorita hay un término que se llama cancel culture. Y en español es una cultura que cancela, que cuando no estás de acuerdo con alguien, estás en tu Facebook, y si no estás de acuerdo con esa persona, está poniendo cosas ahí que no concuerdan contigo, ¿qué es lo que haces? Los cancelas. El sonidito no es ese, ¿verdad? Pero yo le hago así, y los datos, y así como que uno primero, hay una manera de hacerlo que se llama unfollow, que ya no quiero estar viendo lo que este chavo está mandando. ¿Okay? Y luego la otra es de plano, ahora sí lo cancelaste, o lo quitas de ser tu amigo. Y hay una tercera más, que espero que no la aprendan mucho, es lo bloqueas de plano. A mí me han bloqueado, por cierto, en Facebook, ¿ok? Me han bloqueado y me lo han dicho, que es porque no concuerdan
con lo que yo predico o con lo que la iglesia represento. Yo como pastor represento a la iglesia de Chase Oaks y muchas personas no concuerdan cómo vamos en Chase Oaks como iglesia. Entonces, tenemos esa cultura que cancela a los que no concuerdan con nosotros. Digo, me ha pasado a mí, no sé si te ha pasado a ti también. Algunas personas que no... Y eso no es algo, y ahorita te voy a mostrar que eso no es algo que viene solamente ahorita en esta cultura, pero se ha visto, se ha hecho más visible. Ahora con todas las partes de las redes sociales, etcétera, tenemos esa parte donde bloqueamos a otra persona, los cancelamos de nuestra vida. Y yo lo que te quiero decir el día de hoy es, no apuestes a favor de una cultura de cancelación. No apuestes en eso, no te arriesgues a vivir, sobre todo nosotros. Hemos sido llamados nosotros para hacer algo diferente. De hecho, quiero mostrártelo el día de hoy. El día de hoy vamos a leer las escrituras, vamos a leer acerca del doctor Lucas. Y el doctor Lucas, me encanta su libro porque nos da tantos detalles él. Hay cosas que no encontramos en Mateo que encontramos en Lucas y viceversa, pero una de las cosas que me encanta de Lucas que es que cuando él está escribiendo, dice, él lo escribe con detalle, es un doctor. Y va y dice, yo examiné y yo fui e investigué y esto es lo que les quiero dar a ustedes. Aquí está, amigo Teófilo, aquí está esto. Y me encanta cuando él nos está dando las historias y lo que nos está diciendo. El día de hoy me gustaría llevarte, porque en aquellos tiempos me gustaría llevarte a Lucas. Si tienes siempre digo esto, pero casi no. Si nos estás viendo en línea, tienes tu Biblia, vete por favor al Nuevo Testamento y vamos a irnos a Lucas capítulo 9. Vamos a empezar por ahí en el versículo 46, porque quiero darte un ejemplo de que había una cultura de cancelación en aquel tiempo. ¿Y qué es lo que Jesús, nuestro Salvador, nos pide que hagamos? Si estás aquí y aún no tienes tu confianza puesta en Jesús, te encargo que no me canceles. Si nos estás viendo en línea y si estás escuchando, va a empezar a hablar de Jesús, yo quería que hablara un poquito más de otra cosa. Bueno, te pido que no apagues todavía tu computadora o tu celular. Permíteme explicar un poquito acerca de quién era Jesús y la razón por la que Él vino a este mundo. Y quiero dividir precisamente mi mensaje en tres partes. En la primera voy a hablar de un ejemplo que Él nos da, donde nos pide que no cancelemos a aquellos que están en desacuerdo con nosotros. Segundo, ¿qué es lo que requiere de nosotros? Y tercero, ¿cuál es el mensaje que quiere que llevemos sobre todo en este tiempo? Así que empezando con lo primero, vámonos al libro de Lucas, versículo 46. Y comenzó una discusión entre ellos. Entre ellos significa los discípulos de Jesús. Estas son las personas que andan caminando con Jesús. ¿Te puedes imaginar eso? Y empieza una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Y esa palabra no está en inglés, no dice quién va a ser el alcalde. No, quién va a ser el mayor, quién es el de más prestigio, quién es el que la puede más. Entre los discípulos de Jesús. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, híjole, a mí a veces cuando yo sé que Dios sabe lo que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Imagínate ahí Jesús está viendo esto, está escuchando esto tal vez, y Él sabe lo que estaba en sus corazones. Tomó a un niño y lo puso a su lado. Ahora quiero que sepas esto acerca de los niños en la cultura judío greco-romana. Los niños en esa época se consideraban de las personas más insignificantes posibles. ¿Sabías que en esos tiempos el promedio de edad en esa cultura era aproximadamente, era 50 de tantos años? O sea, los dos que se subieron a esta plataforma ya andaríamos respirando oxígeno que ya no deberíamos. Perdón, Irán. Pero bueno, que andamos en el 5º piso los dos. Entonces, imagínate ya en este tiempo, son de 50, no, ya, pero en aquellos tiempos los niños, como también la tasa de mortandad de mortalidad era muy alta entre los niños, eran personas insignificantes. Y Jesús toma a un niño y lo pone a un lado de él, dándole honor al niño. Dándole honor a ese niño. Y fíjate lo que le dice entonces a la gente. Le dice, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Pon atención a estas palabras de Jesús. Porque dice, el que recibe a este niño en mi nombre,
me recibe a mí. Y hay dos lecciones que nos quiere dar a Jesús el día de hoy. Si quieres pensarlas en eso. Primero, ¿cómo puedes ser grande? Tienes que ser humilde como un niño. Tienes que ser humilde como un niño. Y la segunda lección, y tienes que estar dispuesto a servir también a aquellos que la cultura considera insignificantes. Y entonces basado en eso, ¿sabes qué? Ahí es lo que te va a hacer mayor que los demás. Me encantó ahorita el resumen que nos estaba dando Hiram acerca de Martin Luther King y cómo él luchó precisamente para traer justicia en este país, porque había gente que era considerada insignificante en esos tiempos. Había gente en este país hace 50, 60 años donde era todavía más visual, donde te subías a un autobús y eres una persona de color, tenías tu lugar donde ir a sentarte. Si había por ahí una fuente de agua, algo para tomar agua, había uno para ti, había otro para otra persona, o sea, para personas de diferentes colores. Imagínate si nuestros hijos, si nosotros estuviéramos en ese tiempo viviéndolo. ¿Qué le diríamos a nuestros hijos? Cuando personas se consideran más insignificantes o otras personas consideran a otras personas menos que tú o menos que ellos. ¿Qué cultura? Tal vez nosotros no lo vivimos, pero lo hemos sentido, porque muchos de nosotros, no solamente en Estados Unidos, el racismo es algo que está en nuestro corazón, no es algo que solamente está en la política. Yo he sufrido racismo en mi propio país. A mí me llama mucho la atención de esto y ahora te voy a decir por qué, porque eso es como cuando toma Jesús ese niño. Yo me imagino la ternura con la que tomó ese pequeño y imagino que los discípulos al ver eso, ¿cómo? Jesús honraba a hombres, a niños, Jesús honraba a mujeres, Jesús honraba a aquellas personas que la gente consideraba insignificantes. ¿Y qué lección les dio a ellos? Y una cosa que me llama la atención, después de este versículo, así como uno de sus discípulos, así como tal, ojalá haya entendido la lección. Y él, en lugar de decir algo acerca de eso, dice: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. O sea, cambiando la conversación, Jesús. Ok, ya vimos lo de los niños, ok, lo agarramos, ya se sintieron medio regañados. Y luego dice: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Ok. Y luego dice: y tratamos de impedírselo. Y fíjate lo que le dicen. ¿Por qué? Que me imagino si Jesús se les queda viendo así. Está echando fuera demonios. ¿Por qué trataste de impedírselos? Y fíjate lo que le dice Juan. Le responde: porque no era uno de nosotros. No andaba con nosotros. Él le pertenecía al otro partido político. Él iba a otro equipo. Él vivía en el otro barrio. Él iba a otra iglesia diferente, donde en esa iglesia no cantan igual que nosotros. Donde en esa iglesia el predicador se pone traje o no se pone traje o esto, lo otro. O sea, nuevamente el punto es, no anda con nosotros. Jesús, nosotros somos. ¿Acaso no somos nosotros nada más? Pero Jesús les dice: no se los impidan. No se los impidan. Porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Digo, estás viendo una persona que está echando fuera demonios. ¿Y sabes quién tiene poder hacer eso? Mi Padre Dios. ¿Cómo sabes tú que esa persona no está orando a Dios para decir: en nombre de Dios, en nombre de Cristo, está haciendo eso? Porque es el único que tiene poder. No se lo impidan, porque Él está con nosotros, no en contra de nosotros. Otra lección muy grande para ellos. Nota que la cultura de cancelación ya estaba ahí. Ahora, Lucas nos va a dar todavía otro ejemplo un poquito más, donde se me hace que Juan y los discípulos como que no entendieron, porque fíjate lo que dice a continuación: y envió Jesús mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Hablando de cancelar culturas, hablando de otros samaritanos. Estos eran judíos, estaban en la región de los samaritanos. Así como que no nos juntamos con ellos, pero como andamos contigo, pues vamos a ir. Entraron a esa aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para Jesús. Pero no lo recibieron. Los samaritanos no recibieron a Jesús porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. ¿Ok?
Ok, ponte a pensar en eso. Entonces ahorita ya están preparando algo, de alguna razón al lugar donde fueron les dijeron, no, aquí no se puede. Y ellos se podían reconocer quién eran judíos y quiénes no eran judíos. Yo aquí veo que tenemos varias culturas representadas el día de hoy, pero bueno, y con las máscaras puestas, pues yo no puedo saber si tengo enfrente a colombianos, ¿verdad que no? O si tengo enfrente franceses. Aquí tenemos una francesa bueno, se casó con un mexicano ahí por ahí, pero no lo podemos ver, pero ellos podían ver. Recuerdo que cuando estaba en Israel, hubo un gran tumulto por ahí. Estábamos nosotros en un lugar, en unas cuevas, y al salir estaban los cañones con el agua. La policía venía, hasta había soldados, había caballos, y había una gran, ¿cómo se le llama eso? Un riot. Alguien tradúzcame. Un disturbio, o sea, había mucha gente enojada ahí, eran musulmanes y había judíos. Yo recuerdo que empiezan a separar a la gente, empiezan a llevarse gente y estar ahí, se puso bueno. Yo traía mi cámara y todo eso, era como buen turista, a ver, y de repente veo que se me acercan otras 2 personas, aquí a un lado mío, y ya la policía había hecho, eran como 50 americanos y yo, un mexicano por ahí, y yo me quedo al final. Yo recuerdo que yo me quedé al final de esa fila. Y nos empezaron a sacar a nosotros para protegernos. Y recuerdo que ya pasan unos, y a un lado mío se ponen 2 personas que no eran de nuestro grupo. Yo recuerdo que íbamos caminando y viene un policía y a mí me señala y me dice, pásale. Y a los otros 2 chavos los agarraron, no los dejaron pasar. Y se parecían, estaban igualitos que yo, Sí, guapetones, jóvenes, en aquellos tiempos, hace como 20 años, ya se quitó eso, ¿verdad? Pero un musulmán, un árabe, nosotros como hispanos, básicamente nos parecemos mucho a ellos. Pero el policía sabía exactamente quién era y quién no era. Es increíble. Los samaritanos y los judíos, ellos se conocían. Ellos sabían y ellos decían, no te vamos a recibir. Nota que ya había una cultura de cancelación desde entonces. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma de una vez? O sea, ¿quieres hablar cancelar? Vamos a cancelar de una vez. Qué interesante, porque yo veo esto, quiero que te pongas a pensar en las personas que están con Jesús, que viven con Jesús, que andan con Jesús, y aún ellos, y te pones a pensar, híjole, si yo a veces cometo errores en mi vida y los que andaban con Jesús tenían esos tipos de pensamientos. Jesús, ahorita no los echamos. Nota, aquí están las escrituras, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Hoy en día, ¿cuál sería eso? ¿Quieres que mandemos traer a la policía? ¿Quieres que hagamos esto? Oye, yo también traigo aquí, porque aquí en Texas se vale, no traigo nada, O sea, cuando me hago hacia atrás, bueno, ya dije algo que no debía haber hecho. Bueno, uno nunca sabe, pero la gente hoy en día carga armas de fuego. ¿Quieres que utilice esto? ¿Quieres que lo saque de aquí? Porque no está de acuerdo con nosotros. Los samaritanos no estaban de acuerdo con los judíos acerca de muchas cosas teológicas, culturales, etc. Recuerda que los samaritanos era una raza que eran judíos, pero eran medios judíos, nada más. Su ascendencia era siria también cuando fueron conquistados en aquellos tiempos. Y Jesús, así yo me imagino que Jesús dice, ay, estos muchachos. Volviéndose, les reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Quiero que pongas atención a esto, porque esa es lo que quiero hablarte el día de hoy. Es el punto que me gustaría que te llevaras el día de hoy. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas. Si Jesús ya hubiera querido, claro que Él nos hubiera cancelado a muchos. Estaba hablando hace rato con uno de nuestros líderes, estábamos hablando acerca de la ira de Dios, estamos hablando acerca de la justicia de Dios y cómo muchos de nosotros clamamos por justicia, que ya venga, que Jesús ya regrese, que tengamos justicia. ¿Y te das cuenta de lo que estamos pidiendo? ¿Sabes lo que pasaría si ya ahorita viniera Jesús en este momento? ¿Sabes cuántos de nuestros familiares, cuántos de nuestros amigos que aún no tienen su confianza en Jesús perecerían como resultado de eso? Por las cosas que sucederían en este mundo. Hablamos de una pandemia donde creo que hay 2 millones ya a nivel mundial de muertos.
¿Sabías tú? No hay que asustarnos de esos, pero ¿sabías tú que el libro del Apocalipsis nos habla que no van a ser 2 millones? Dice que va a ser una tercera parte, de acuerdo a lo que va a haber. La pandemia que se va a desatar en esos tiempos va a eliminar a un número de personas que nosotros jamás habíamos visto. Pero el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino para salvarlas. Y luego, fíjate, me gusta lo que puso, el detalle que puso Lucas ahí. Y se fueron a otra aldea. Y muchos de nosotros leemos eso y nos pasamos al siguiente versículo, pero te da a entender que los discípulos agarraron la onda, les cayó el 20. No sé de qué país venga, si eso significa que, sí, ok, ya no nos aceptaron aquí, ok, pues vámonos a la siguiente aldea. Seguían en Samaria, pero ahora habían escuchado el mensaje de Jesús que le estaba diciendo, no vine para eso, yo vine para salvar. Ok, Jesús. Y se fueron a la siguiente aldea. Hey, si pasa eso contigo, estás hablando con Dios, de Dios con alguna persona, esa persona te rechaza tu mensaje, ve con la siguiente persona, pero no dejes de orar por esta. Ok, aunque esté en desacuerdo contigo, ve a la siguiente. Se fueron a otra, ve con otra persona, sigue invitando a otra persona. Eso es lo que nos muestra la Escritura en este lugar. Quiero decirte esto, este es un pensamiento que me gustaría que te llevaras el día de hoy. Un obrero de Cristo, espero que muchos de nosotros seamos obreros, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Un obrero de Cristo que tiene más necesidad de poder, en lugar de poder ayudar al que tiene más necesidad, no es un obrero, un obrero, quítale la A, que agrada a Cristo. No es un obrero que agrada a Cristo. ¿Dónde estás tú como obrero? Un obrero de Cristo que tiene más necesidad de poder, y eso es lo que querían los discípulos de Jesús. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a estar sentado a la derecha? ¿Quién va a estar de este lado? Buscando prestigio. ¿Cuántos de nosotros no lo buscamos de esa manera también? Admiramos a aquellas personas que tienen prestigio, que están en los puestos elevados. Pero fíjate lo que dice Jesús. Un obrero de Cristo que tiene más necesidad de poder, en lugar de poder ayudar al que tiene más necesidad, nota que más o menos ahí pusimos las palabras para que se queden, no es un obrero que agrade a Cristo. ¿Y qué es un obrero? ¿Qué estamos buscando hacer nosotros aquí en Chase Oaks en español? Déjame, te llevo a otra parte de ahí mismo de Lucas, más adelantito. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Okay. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y luego este es uno de mis pasajes favoritos. Si algunos te preguntan, ¿cuáles son nuestros pasajes favoritos de tu pastor? Si vienes a esta iglesia, Lucas 10:2 es uno de mis pasajes favoritos, donde dice Jesús, la cosecha es mucha, pero los obreros, ¿qué? Pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha. ¿De quién es la cosecha? Del Señor. Que envíe obreros a su cosecha. Yo utilizo esto cuando enseño evangelismo, empiezo con este. La cosecha es mucha. Yo imagino que Jesús está viendo, y no está hablando, Jesús está viendo a las multitudes. Está utilizando una ilustración de agricultura, sí, pero Él sabía que ellos lo iban a entender y nosotros lo entendemos también. Porque ¿qué sucede cuando la cosecha ya está lista y no hay quien llegue a cosecharla? Se pudre, se echa a perder. Y Jesús está viendo a las multitudes y Jesús está con sus discípulos. Yo imagino, no sé si está en algún lugar, no sé si está en alguna colina, alguna montaña y está viendo la ciudad y lo ve y dice, la mies a la verdad es mucha. La cosecha es mucha, entonces dice, rueguen. Y esa palabra rogar significa orar, pero no es un orar así de que, Dios, envía más obreros. Ese es un rogar de rodillas. Ese es un rogar de que Dios, aquí estamos, soy yo el obrero. Hay gente que no quiere hacer esta oración, ¿y sabes por qué? Porque luego viene Dios y te dice, felicidades, tú eres el obrero por el cual tú has estado orando. Y dices, no, yo no. Manda a otros, manda a los líderes de la iglesia. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, porque para Jesús el mundo no es un campo de batalla como muchos de nosotros lo vemos.
Para Jesús, el mundo es un campo misionero. ¿Recuerdas donde Él dijo, yo vine a salvar, no vine a destruir? El enemigo viene a robar, a matar, a destruir. Jesús no es nuestro enemigo. El mundo no es un campo de batalla para Jesús. Para nosotros, en una cultura que cancela, se convierte en un campo de batalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos orando por más obreros? ¿Estamos siendo nosotros los obreros? Aquí en Chase Oaks, una de las cosas que yo le digo a la gente cuando me preguntan, bueno, ¿y ustedes qué hacen en Chase Oaks? Y uno de los objetivos, cuando yo hablo con ellos, les digo, mira, uno de mis objetivos es tener gente comprometida con Dios, su palabra, su gente y aquellos que aún no están en Cristo. Comprometidos con Dios, su palabra, su gente y luego todos los que aún no están en Cristo. Si no tenemos esos 4 aspectos, si no tenemos 4 elementos, no va a funcionar. Porque si no estamos comprometidos con Dios, va a ser difícil estar comprometidos con esto. Si no estamos comprometidos con Dios y con su palabra, va a ser difícil estar comprometidos unos con los otros, apoyando lo que está haciendo Dios en nosotros y a través de nosotros. Y si tenemos esos 3 elementos, va a ser mucho más fácil poder ir a un mundo que necesita escuchar de Cristo, porque Él vino a salvar, no a destruir. Para Jesús el mundo no es un campo de batalla, sino un campo misionero. ¿Y a quién crees que está mandando a ese campo misionero? A sus obreros. ¿Y quiénes crees que son esos obreros? ¿Irán y Claudia solamente? ¿Pastor Armando? No, todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quiere que llevemos? Y esto es lo que quiero terminar con esto. Quiero llevarte a un lugar en la Biblia donde ya esto sucede ya cuando Jesús muere. Y ahora es Pablo quien viene, el apóstol Pablo viene y nos recuerda una cosa. Y mire, quiero que lo cierren sus ojos cuando estoy hablándoles de esto, porque quiero que lo tomen. Bueno, no cierren sus ojos, léanlo aquí en la pantalla también, ¿verdad? Primera de Corintios, viene Pablo y nos está hablando, pero fíjate con lo que empieza. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio, es otra manera de decir ahora les hago saber es, ahora les recuerdo algo que a ustedes tal vez se les olvida, porque vivimos en esta cultura de cancelación y se nos olvida la razón por la que estamos aquí. Y ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, las buenas noticias que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes, por el cual también son salvos. La palabra salvo significa libre del castigo del pecado. Aquellas personas que viven abrumadas por todo lo que han hecho en sus vidas. Se ha hecho encuestas aquí en este país. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente en este país? ¿O qué es lo que más por qué están preocupados? Y sabes, la gente dice por el estrés, porque siempre andan apresurados. Pero ¿sabes lo que se encontró en esa encuesta? Gente vive más, de alguna manera, más agobiada por la culpabilidad que por cualquier otra cosa. Por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Por el cual también son salvos si retienen la palabra que les predique, a no ser que hayan creído en vano. Salvos, libres del castigo del pecado. Y luego nos dice Pablo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Y lo que está diciendo ahí Pablo, Gálatas de hecho nos dice eso, Gálatas 1:12 nos dice, yo no lo recibí en la internet, yo no lo recibí de ningún rabino, yo lo recibí directamente de Cristo. ¿Qué es lo que recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito, ¿recuerdas Isaías 53? Se cumple en Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Están despiertos? Que resucitó al tercer día y todos decimos amén. No somos iglesia que tal vez decimos mucho amén, pero este es el lugar donde podemos decirlo, porque si no resucita nosotros no estamos aquí para nada. Es la resurrección, no es tanto la muerte, por su muerte demuestra su amor por nosotros, pero la resurrección muestra su poder, de que Él es el Hijo de Dios, que Él es parte de la Trinidad, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras como ya estaba escrito, y después dice, se apareció a Pedro, después a los 12, nota que subrayé por ahí la palabra apareció. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Significa que ya están muertos. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Quiero dejarte con esto.
No sé dónde estás tú el día de hoy en esta cultura de cancelación. A mí lo que me importa como persona, como cristiano, como pastor, es que nuestro común denominador es quién murió por nuestros pecados. Porque esa persona que murió por tus pecados y los mismos es el mismo Cristo que murió por los que están en un partido político o en este partido político o en este lugar o en este otro. Estás totalmente a la derecha o estás totalmente a la izquierda. No importa de qué país hayas nacido, no importa de qué tipo de gobierno vengas, murió por ti y murió por ellos también. ¿Sí sabías eso? Cristo murió por nuestros pecados, por todos. Él dice, yo vine a salvar, no vine a destruir. Sí, Cristo murió por las personas que se metieron al Capitolio. Sí, Cristo vino y murió por aquellas personas que están en el gobierno en tu país, que oprimen a ti, te oprimen a tu familia. Sí, Cristo murió por aquellas personas que están en la cárcel. Sí, Cristo murió por aquellas personas que están, dime donde quieras. Cristo vino y murió por todos y cada uno de nosotros para darnos la oportunidad de tener una relación con Dios. Ese es nuestro común denominador, quien murió por nosotros. ¿Qué tipo de obrero tenemos que ser entonces? ¿Qué tipo de iglesia produce ese tipo de obreros? ¿Qué tipo de líderes produce ese tipo de iglesia a la cual va a poder producir ese tipo de obreros? Obreros humildes, obreros que llevan el mensaje de salvación a todos, aún, y por eso te puse ahí lo de los samaritanos hace rato, aún hasta los que nos caen mal. Ahí en mi país decimos, ya me cayó gordo. Y no tiene nada que ver con la forma de la persona, ya no me cayó bien. Y ¿sabes lo que haces? Cuando decimos esa expresión, eso es una expresión de, lo voy a cancelar. Ya no le hablo, ya no esto, cuando venga ya no lo saludo. No fuimos llamados para eso. Y si estás aquí esta tarde y aún no tienes tu confianza puesta en Cristo, yo te hago una pregunta, ¿qué te impide confiar en Cristo? Él vino a salvarte. Él vino a salvarnos a nosotros. Él ofrece la esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En un nuevo gobierno? Inicia esta semana un nuevo gobierno en este país. Muchos queremos un cambio, muchos no queremos ese cambio. Muchos vamos a cancelar a los que apoyan a este gobierno, muchos van a cancelar al que apoya al gobierno anterior. Eso no fue para lo que fuimos llamados cada uno de nosotros. Yo no quisiera liderar una iglesia donde estamos desunidos en ese aspecto. Tenemos un denominador común y por eso les puse ahí lo que nos dice Pablo en Corintios. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Ese es el mensaje que llevamos a todo el mundo a nuestro alrededor. Así que no apuestes a favor de una cultura de cancelación. Apuesta por Cristo. Vas a ganar el 100% de las veces. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos has brindado el día de hoy de que cada uno de nosotros podamos venir, Señor, a mostrarnos ante ti como obreros fieles. Y aquellos, Señor, que aún han venido tal vez el día de hoy, tal vez aquí están sin haber puesto su confianza en Cristo. Que tú ofrezcas esa oportunidad a pesar de quiénes somos, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestros corazones que a veces en nuestro caso, Señor, como yo llegué a esta iglesia con un corazón podrido, con un corazón desubicado, con un corazón de terquedad, con un corazón, y aún sigues trabajando en mí porque aún hay partes de eso en mi corazón, Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos el día de hoy agobiados por tantas cosas, por aquellas personas a nuestro alrededor? Y no pensamos que hubo un Dios que envió a su Hijo a morir, lo más preciado lo envió a la cruz a morir por nosotros. Gracias, Señor. Qué gracia tan inmensa de que hayas hecho eso por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos y nuestros enemigos, por aquellos que no están de acuerdo con nosotros.
por aquellos que pertenecen a un partido político diferente al de nosotros, por aquellos, Señor, que nos agobian a veces, también por ellos enviaste a tu Hijo. Y Padre, te pedimos tu misericordia para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no solamente ver la diferencia en la vida de otras personas, pero que veamos la necesidad, y no tanto física, pero espiritual, porque si están caminando muertos, Señor, ¿de qué nos sirve eso? Queremos ver que más personas vengan a alabarte. Queremos ver que más personas se unan, Señor. Mantén esta iglesia unida, no importa. Ayúdanos, danos esa creatividad de poder estar uno con el otro, de trabajar juntos, como decía Martin Luther King, de trabajar como hermanos y no deshacernos como necios. Padre, pedimos nuevamente tu misericordia para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Yo, Señor, vengo aquí a presentarme ante ti, humilde, un pecador. No sé si este es mi último mensaje en este lugar, Señor, pero te agradezco que nos brindes una oportunidad de venir y de postrarnos ante ti. Gracias por tu gracia, porque aún como somos insignificantes, nuestro Señor Jesucristo dejó su aposento a un lado tuyo y vino a mostrarnos no solamente cómo vivir, pero a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar comprometidos con Él, con tu palabra, con los hermanos en la fe, y que unidos podamos ir a alcanzar a aquellos que aún no están en la fe. Te pedimos todo esto en el bendito y poderoso nombre de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén.